Hola aventureros y bienvenidos a la segunda etapa del Camino de San Andrés. Nuestra aventura del día va a comenzar en la puerta del sitio arqueológico de Eleusis. Nosotros decidimos caminar junto al sitio arqueológico, pero también es posible callejear en la misma dirección. Callejeando es probable que veamos más ruinas en terrenos baldíos. Una vez en la avenida principal tendremos que caminar 1,5 kilómetros para doblar a la izquierda siguiendo la antigua carretera a Corinto. En esta sección hay que prestar mucha atención ya que no hay aceras y los coches corren, aunque afortunadamente no hay demasiado tráfico. Luego de 1 kilómetro comienza la acera, por la cual bordearemos toda la refinería, algo que es bastante aburrido y además no huele muy bien. Luego de 2,5 kilómetros pasamos por la refinería y por los astilleros para llegar a la Vía Verde, que era el trazado del viejo tren de vía estrecha que conectaba Atenas y Patra. A partir de ahora, el paisaje empieza a mejorar drásticamente. Cuando llegamos al mar, deberemos dar la vuelta al cabo, aunque resulte poco intuitivo. Resulta que hubo un derrumbe y el trayecto por el cual iba el tren quedó tapado. Una vez de regreso en las vías, continuamos por nuestro camino para encontrarnos con los restos del MS Mediterranean Sky volcado en la costa. Este barco se construyó en 1953 y se utilizó durante casi 20 años para unir las ciudades de Londres y Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Luego fue vendido y reconvertido en ferry y fue utilizado hasta 1996. Se ancló en la bahía de Eleusis en el 2002 y se volcó en el 2003. Nosotros habíamos cubierto la historia de este barco en uno de los primeros episodios de este canal. La Vía Verde es sorprendentemente cómoda y disfrutable, incluso con secciones de sombra. Luego de un rato llegamos a Lutrópregos, la primera población, y aquí nos encontramos que nuestra Vía Verde se encuentra en obras. Nosotros en esta oportunidad decidimos ir por el trazado porque nos resultaba más cómodo. En un futuro incierto, cuando las obras estén completadas, probablemente desviemos el trazado o bien para ir por una calle paralela o bien por la costa, donde ya verificamos que hay varias secciones peatonales. Siguiendo por las antiguas vías, llegamos a Neraki, donde decidimos bajar a la carretera de la costa y casi inmediatamente luego seguir por la playa. Desde aquí hasta el final de Neapéramos, que es la siguiente población, es posible ir caminando por la costa. Tanto en Lutrópregos como en Neraki y Neapéramos contaremos con algunos servicios como cafés y alguna tienda para aquellos que quieran hacer una parada y aprovisionarse de comida y agua. Además, en Neapéramos contaremos con todos los servicios y es un buen sitio para pernoctar para aquellos que quieran hacer media etapa. Continuando por la costa hasta las cercanías del cementerio, veremos a lo lejos la entrada a una base naval, la cual deberemos bordear. Una vez finalizada la base naval, subiremos una colina para acortar camino y desde ahí arriba veremos el humedal de Mégara. Además, si estamos con tiempo y energías, podríamos desviarnos para visitar el monasterio de San Atanasio que queda en las cercanías.
Continuaremos bordeando el humedal. Si somos afortunados, veremos algunas garzas y flamencos en las cercanías. Y así llegaremos a la muralla de la Santísima Trinidad, que tiene el extraño honor de ser la muralla antigua más moderna de Grecia, habiendo sido construida en 1823 durante la Guerra de Independencia de Grecia. Aquí deberemos subir la montaña a campo traviesa para bajar en la otra ladera. Bordearemos brevemente una base militar en Mégara, que funciona como aeropuerto civil, y luego doblaremos a la izquierda para volver a la costa. Unos pocos cientos de metros más tarde llegaremos a la pequeña población de Pagi, que tiene muchas cafeterías y restaurantes. Este sitio también es muy bueno para hacer una parada. Seguiremos por la costa hasta llegar a una bifurcación importante. En esta colina, conocida como Paleocastro, encontraremos tanto ruinas antiguas como medievales de diferentes fortificaciones, además de una vista muy buena. Además, aquí comenzaremos el trayecto final hasta llegar al centro de Mégara, donde finalizaremos la etapa del día. Lamentablemente, la forma más directa es ir bordeando la carretera principal. Mégara es un sitio curioso, porque en la antigüedad rivalizó en importancia con Atenas, pero lamentablemente se conservan muy pocas ruinas y no están muy bien explicadas. No obstante, cuenta con un museo arqueológico interesante, aunque pequeño, que tiene objetos de la ciudad y de sus alrededores. Respecto a la ciudad moderna, Mégara cuenta con todos los servicios, incluido alojamientos. Y así finalizamos la aventura del día. Si les gustó lo que vieron del Camino de San Andrés, pueden continuar viendo la siguiente etapa, Mégare Aigi Theodori. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima etapa.